Bienvenidos a todos ustedes a este canal, yo soy Musiker y seguimos con los tutoriales de Clip Studio Paint. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de los modelos 3D o de la herramienta de operación que lleva los modelos 3D para poder hacer sobre él un dibujo en una posición ya establecida. Espero que te sirva todo este video. Si quieres saber más sobre estas posiciones y cómo editarlas y cómo hacerlas, quédate hasta el final del video y que no se te pase ninguna sola opción que te voy a dar. Vamos allá. Si no sabes de qué estoy hablando es porque no has ido a ver la primera parte de los modelos 3D que te voy a dejar aquí arriba para que tú vayas ahí en la tarjeta, le des clic y te enteres primero de qué es un objeto, qué es un modelo en 3D, cómo lo puedo poner en el lienzo, y después de todo eso puedas venir a este tutorial para poder revisar cómo modificar en sí, ahora sí, las posiciones y las poses de este modelo para poder hacer en base a él un dibujo o una ilustración en una pose diferente. En este video solamente me voy a enfocar a la edición, ya sea de la anchura o de la talla del modelo, y a cómo hacer un movimiento de articulación. Muchas de las veces, por ejemplo, pues Clip Studio te da un modelo ya preestablecido, pero en este caso pues yo no quiero este modelo. Vamos a suponer que yo quiero un modelo un poco más robusto, digamos, vamos a ponerle un poco más de cadera, porque pues no sé, mis dibujos son de mujeres con cadera ancha. En este caso pues yo le voy a dar una cadera ancha. En el modelo vamos a usar con nuestra herramienta de operación seleccionada, vamos a darle clic aquí a la opción de ajustar la forma y el cuerpo, y nos va a salir esta ventana donde podemos ver las medidas de nuestro cuerpo en sí. Hay muchas opciones, está la lista de objetos, está la de asignar, está la de cámara, figura, pose, perspectiva, contorno, hombros y muchas otras cosas que vamos a ir viendo de a poco. Sí, la lista de objetos primeramente es la lista de que nos va a dar la oportunidad de poder tener los elementos que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, la cámara, la luz de ambiente, la luz paralela y el modelo en sí. Si yo le quito la vista, por ejemplo, al modelo, pues obviamente el modelo desaparece, ¿sí? Si yo a esta opción le quito la luz paralela, me va a dar solamente el molde o la figura en 3D o el modelo sin una opción de sombreado básico. Si yo se lo pongo, pues vuelve a estar el sombreado básico. Si yo le quito la luz de ambiente, si se fijan, por ahí hay una pequeña diferencia en la que pues ya no parece la luz, digamos, del sol, que viene siendo algo así, con la luz natural que pueda haber en algún elemento, ya desaparece cuando yo se las escondo, ¿sí? Y pues la cámara también la podemos esconder. Pero el asignar pues es exactamente lo mismo, solamente que pues le podemos modificar, digamos, las opciones de perspectiva. Por ejemplo, aquí le podemos hacer que la perspectiva esté exageradísima, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo así, vamos a hacerle la perspectiva exageradísima para que, o sea, como si estuviera muy cerca de la pantalla. Aquí la figura 3D, el ajuste que podemos hacer es, por ejemplo, si ya le modificamos el cuerpo, le podemos volver a dar la opción del cuerpo inicial o la opción del cuerpo por default en este botón de aquí. Si yo le doy clic, mi cuerpo en medida vuelve a ser lo que es por default, ¿no? Si yo quiero registrar algún tipo de cuerpo diferente, esta es otra opción o otra forma de hacerlo, como lo hicimos con la opción del menú rápido, que es este de aquí. Si este de aquí, este icono de aquí, también lo puede hacer desde acá. Entonces pues ya tú lo vas a ir modificando. En este caso, por ejemplo, esta es la altura de nuestro personaje, digámoslo así. Esta es, por ejemplo, esta es nuestro personaje. Si yo le doy para abajo, pues mi personaje se vuelve más pequeña en estatura. Si yo le doy para arriba, mi personaje se vuelve mucho más alta. Normalmente pues yo lo dejo en 155 porque pues ese, digamos, creo yo que es el tamaño que más me conviene a mí. Ya tú, si lo quieres hacer súper alta o si lo quieres hacer súper baja, pues ya eso depende de ti, ¿sí? La opción de proporción entre cabeza y cuerpo es el tamaño de cabezas en el dibujo, en la ilustración de personajes o en la ilustración de cuerpo humano, de anatomía. Los tamaños se miden por cabezas. Normalmente, digámoslo así, las cabezas que se utilizan para poder hacer un personaje con una estructura más o menos natural son de entre 7 y 8 cabezas. Pero si tú bajas, por ejemplo, a menos, puedes llegar a ser desde caricaturesco hasta chivis, ¿no? Por ejemplo, si yo le bajo aquí, donde dice proporción entre cabeza y cuerpo, le bajo
a donde dice por ejemplo 2, ¿sí? Y le doy enter, pues mi personaje queda muy cabezón, ¿sí? Queda como un chibi, ¿no? ¿Por qué? Porque la proporción pues es muy pequeña. No sé, la realidad no sé cuál es la proporción del chibi, creo que son 3, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Normalmente la que yo utilizo son de 7 a 8, 7.5 a veces para no fallar. Y pues es lo que me da una, digamos, estatura normal. Cuando quiero hacer algunas posiciones o algunas formas ya más, digamos, más caricaturescas, pues les doy 6. Pero ya depende de ti qué canon de tamaños en cabezas, medidas de cabeza, pues hayas utilizado o quieras utilizar, ¿no? Pero ahí está la opción, ¿no? Esa es la proporción entre tamaño y cabezas, es la cantidad de cabezas que va a medir todo tu cuerpo, ¿no? O todo el cuerpo de tu modelo. En este caso, la parte de abajo le pones ajustar a la proporción de la cabeza a la altura para que según tu altura o según este índice de aquí o este indicador de aquí de altura, el tamaño de la cabeza sea proporcional a esa altura, ¿no? Si tú se lo quitas y le das mucha altura, la cabeza va a estar pequeña y tu mono está súper grande y no se va a ajustar el tamaño. Pero si lo dejas ajustado, pues se va a quedar siempre igual, ¿no? O sea, siempre proporcionado, ¿no? Por así decirlo. Ahora aquí abajo en este pequeño boceto, en este pequeño panel, tú puedes ir modificando el tamaño de las cosas o el tamaño de las proporciones dependiendo de como tú quieras. Por ejemplo, digamos que tú quieres primero que nada hacer un cuerpo mucho más delgado que este. En esta opción de aquí donde dice cuerpo completo, ¿sí? Si tú te vas aquí cuerpo completo y le modificas la opción, tu modelo se va a hacer más delgado, ¿sí? Si te fijas, se hizo muy delgado. ¿Por qué? Porque es la opción que te da pues el programa. Si tú lo quieres hacer mucho más grueso el cuerpo, pues lo puedes hacer también, dándole hasta la izquierda en este panel pequeño que tenemos por aquí, ¿sí? Si yo lo veo así, pues también está mucho más grueso, mucho más pues obeso el cuerpo en este caso, que también puede ser lo que tú necesites, ¿no? Si tú lo quieres mucho más por ejemplo plano, por así decirlo, el cuerpo, pues lo puedes dejar de esta manera hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Lo puedes digamos que ajustar hacia abajo y queda un poco más como ¿cómo se puede decir? Más parejo el cuerpo, no sin tanta curva en este caso. Y pues al contrario de hacerlo hacia arriba, que es marcar las curvas totalmente, ¿no? En este caso, pues si te fijas, el tamaño de los pechos en el personaje creció, el tamaño de las caderas creció igualmente, ¿sí? Ya depende de cómo lo necesites tu personaje, ¿no? Pero también se puede mover o se puede hacer las opciones de moverlo de manera directa o de manera separada. Por ejemplo, en este caso voy a mover el tamaño de la cabeza en sí. Vamos a moverlo aquí para que se vea correctamente. Si yo, por ejemplo, le doy hacia la derecha, en este caso, pues la cabeza va a crecer a lo ancho, ¿sí? Te fijas, ya está un poco más ancha la cabeza aquí. Si yo le doy al otro lado, pues ocurre lo contrario, más delgada. Si yo le doy hacia arriba, pues la cabeza crece, ¿no? Si quieres dibujar un megamente, pues ahí está la opción. Y si le doy hacia abajo, pues obviamente la cabeza se hace pequeña. Entonces, las opciones estas tienen una guía, una cuadrícula en la que tú puedes posarte en medio para que tu cabeza pues quede, digamos, proporcional o proporcionada y pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Puedes reiniciar con este botoncito de aquí, le das a reiniciar y queda exactamente como estaba al principio. Puedes modificar el cuello también, más largo, ¿sí? Mucho más largo, mucho más corto, mucho más ancho, ¿sí? Puedes modificar los hombros, qué tan anchos los quieres, es que mucho más anchos, menos anchos, ¿sí? Ya depende tú qué es lo que necesites. Puedes modificar el estómago, el vientre, en este caso, si lo quieres hacer más ancho, vamos a darle así la perspectiva así. Si lo quieres más delgado, si lo quieres más alto, más largo en este caso, más corto, pues ya depende de lo que tú quieras hacer.
Igualmente la pelvis o las caderas en este caso para los bocetos femeninos en esta situación. Por ejemplo, aquí está una pelvis mucho más ancha. Si yo le doy para acá es una pelvis mucho más delgada. Las piernas igualmente, el grosor de las piernas, yo le doy a la derecha, se hacen más gruesas. ¿Sí? Ahí está. Si yo le doy más a la izquierda, se hacen más delgadas. ¿Sí? Lo puedo dar hasta acá y terminan unas piernas súper gigantes. ¿Sí? Y los pies igualmente por el tamaño los puedo hacer mucho más pequeños. En este caso vamos a acercarnos a los pies. Si yo le doy hacia la derecha, el pie se vuelve más ancho. Si yo le doy hacia la izquierda, el pie se mueve más delgado, se pone más delgado. ¿Sí? Si yo le doy hacia abajo, se pone cortito el pie. Y si le pongo hacia arriba, se pone largo, ¿no? Estas son las opciones para hacer la modificación de la figura en sí. La pose puede ser restaurarla a su estado original, voltearla, ¿sí? Aplicarle pose, como decíamos ahorita, dependiendo de una imagen. Registrar el material, puede registrar la pose. Puede registrar la pose de la mano izquierda o puede registrar la pose de la mano derecha. También lo explicamos en el tutorial pasado. Y aquí nos da la opción de poder modificar la posición de la mano en sí. ¿Sí? Si yo voy a modificar la mano en sí, por ejemplo, aquí tengo 4 opciones abajo. Puño cerrado, ¿sí? Puño pues así como que entreabierto. Puño sí cerrado pero no apretado. Y puño, digámoslo, entrecerrado, ¿no? Pero también tengo la opción de modificar, por ejemplo, qué tan cerrado está. Por ejemplo, ahí está muy cerrado. Si lo pongo todo cerrado, ahí está muy cerrado. Pero si lo voy haciendo hacia arriba, me va abriendo la mano a como yo lo quiera tener, hasta dejarla abierta. Si yo le doy hacia la izquierda o hacia la izquierda de este gráfico de aquí, me da la opción de abrir la mano, pero con los dedos pegados. Si yo le doy a la derecha, o sea arriba, pero hasta la derecha, me da la opción de tener la mano abierta, perdón, pero con los dedos abiertos, ¿no? Sí, o con los dedos separados. La mano abierta con los dedos pegados o cerrados y la mano abierta con los dedos separados, ¿no? Puedes bloquear dedos. Por ejemplo, quieres que el dedo sea solamente así y toda la demás mano esté libre. Bueno, seleccionas este dedo, por ejemplo, abres tu mano totalmente abierta de esta manera, pero quieres que solamente el dedo índice esté libre. Entonces aquí hay un candado por cada dedo. Digamos que este es el del pulgar, este es el del índice, medio, anular y meñique. Entonces yo quiero seleccionar o quiero bloquear el dedo índice. Después de que bloquee el dedo que quiero que se quede, cierro todas las manos y todos mis dedos se van a cerrar excepto el índice, ¿no? Vamos a cerrar toda la mano. Vamos a poner la pose de cierre de mano sin dedo, que ahí está cerrado. Entonces yo quiero solamente que mi dedo índice quede hacia arriba. Bloqueo mi dedo índice, bajo mi mano y todos mis demás dedos se cierran, ¿no? Y queda la de así, ¿sí? Entonces yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Algunas cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, hacer así un símbolo de rock and roll, ¿sí? Por ejemplo, yo me abro la mano, bloqueo el dedo meñique también, cierro la mano y rock and roll, ¿no? Entonces, pues ya depende qué tanta modificación le quieras hacer. Si yo me voy a perspectiva de manga, esta perspectiva de manga es como una perspectiva un poco más exagerada, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la posición ya lista, pero le doy perspectiva de manga y pues se pone así muy muy exagerada. Si yo le doy más, pues se exagera muchísimo más. Si yo le doy menos, pues se exagera menos. Pero pues ahí está, ¿no? Corrección de colisiones para que no peguen tus elementos con otros elementos en dado caso que tengas elementos empalmados. Contorno, pues no es otra cosa que ponerle pues contorno, válgame la redundancia, que es una línea alrededor de tu personaje, alrededor de tus pues sí, tu personaje en sí. No, tal vez para los mangas, cuando haces cómics puedes hacerlo, sí. Por ejemplo, ahí ya se le quitaron el contorno, puedes quitarlo, puedes poner, depende de ti. Si le puedes cambiar el color también, si lo quieres, no sé, rojo, haz opción y se pone en rojo. Las sombras igualmente, aplicar fuente de luz. Si le quitas la opción esa, pues no se aplica. Y si le quitas la opción de la sombra en el suelo, pues tampoco se aplica, ¿no? Ya depende cómo lo quieras tú. Ahora, el movimiento. El movimiento que se hace o que se tiene que hacer para poder modificar cualquier parte del cuerpo de tu modelo en sí. Lo único que tienes que hacer es darle clic. Si tú pasas el mouse por el modelo, se va sombreando la parte que vas pasando.
y se puede modificar cada una de estas, ¿sí? La única forma de modificarlo es dándole clic a la parte sombreada. Por ejemplo, voy a modificar la cabeza, le doy clic, un clic y pasa al estado o al movimiento general. En este movimiento general se me aplican unos puntos en las partes, digamos, primordiales de mi cuerpo, para que yo en base a esos puntos pueda hacer modificaciones de la pose de manera, digamos, un poco más didáctica. Si yo muevo la mano, todo mi brazo se va a mover conjunto con la mano. Mira, vamos a hacer el ejemplo. Yo lo selecciono aquí, y si yo lo muevo, todo lo demás de mi brazo se mueve, ¿sí? Todo lo demás de mi brazo se mueve. Si yo selecciono el punto que me está dando, ¿sí? Si yo selecciono el del torso, por ejemplo, todo lo demás se mueve. En contra, digamos que es la referencia, el movimiento que yo le estoy dando es la referencia a todo mi demás cuerpo, ¿no? Si yo quiero modificar, por ejemplo, una pierna, o le doy un clic a uno de los elementos y selecciono la pierna, pues la pierna igualmente también hace su movimiento natural, o llevando la modificación de todo en conjunto, ¿no? Ahora, yo no quiero que se modifique todo en conjunto, yo quiero que se modifique solamente un elemento, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar, darle un clic, van a aparecer estos botones o estos círculos, y darle otro clic a la parte que yo quiero modificar. Y entonces aquí vamos a hacer la de la cabeza, creo que es la más sencilla. Un clic, aparecen los modificadores generales, dos clic, aparece el modificador ya digamos de la parte que quiero modificar. Y aquí es donde empieza lo bonito de esta herramienta. La modificación, como les dije, es un modelo en 3D. Obviamente tiene tres ejes, ¿sí? El eje que va hacia arriba, o el eje horizontal, el eje vertical, y el eje que está en profundidad, ¿no? Entonces, todos esos ejes se manejan aquí. Si te fijas, aparecen tres rayas. La raya naranja o la raya amarilla, en este caso, es el eje vertical, que me va a mover mi cabeza de arriba hacia abajo. La línea, o aquí la media línea o la media luna roja, que es la que me va a mover mi cabeza de manera horizontal, y digamos la línea azul, que es la que me va a mover mi cabeza de manera, digamos, en profundidad. Entonces siempre va a tener todas las partes que puedas modificar, va a tener estas tres líneas. Tienes que tener en cuenta eso, ¿sí? Si tú lo quieres mover hacia adelante, pues le vas a mover en este eje. Si tú lo quieres mover hacia allá, solamente es que te acerques, se va a cambiar de color a naranja. Cuando se cambia de color a naranja, le das clic y lo mantienes para poder hacer el movimiento, ya sea para un lado o para otro. Tiene sus limitantes, porque obviamente Clip tiene como base el movimiento natural de una persona. Esto aplica para todas las partes que se sombreen en este color. Por ejemplo, el hombro, si yo le doy clic, se aparecen los modificadores generales, pero si le vuelvo a dar clic a la misma, aparecen exactamente los mismos modificadores, ¿sí? Los modificadores de perspectiva, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono la selección esta y lo muevo, pues se va a mover. Obviamente, como mi hombro está mandando a mi brazo y a mi antebrazo, pues obviamente el movimiento va a afectar a los demás, ¿no? Tampoco tenemos que tener eso en mente cuando vayamos a hacer una modificación, ¿no? Para poder mover otra parte del cuerpo, desde aquí pues le doy clic afuera y ya lo puedo modificar, ¿no? Entonces ya puedo yo modificar por ejemplo los dedos. Desde los dedos, por ejemplo, si yo le doy clic aquí y le doy otro clic, otro clic, y se me da la opción. Si la articulación o el hueso o la parte que estoy tomando no tiene más movimiento que hacia arriba o hacia abajo, no me va a dar todos los indicadores, solamente me va a dar uno. En este caso, por ejemplo, los dedos pues no se mueven así, ¿no? Se mueven solamente así. Entonces solamente me da ese modificador, ¿no? Que es el modificador del dedo, pues hacia abajo. No te va a dar todos los modificadores. Si la parte del cuerpo que quieres modificar pues no tiene esos movimientos naturales, pues no te los va a dar. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Estos son los modificadores, estas son las formas en las que tú lo puedes modificar. Espero que te sirva el video. Sé que fue un video largo, sé que es un video muy de los largos, pero también sé que tenía que haberte explicado todo esto para poder entenderlo y que lo puedas modificar correctamente, ¿no? Entonces espero que te haya servido, espero que te funcione, y espero que después de esto y utilizando esta herramienta puedas hacer ilustraciones mucho más chéveres de las que ya hacía. Espero que sea de mucha utilidad.
Espero que te haya gustado el video, espero que te sirva. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo ahí en los comentarios. Te voy a dejar el link del primer video de la primera parte de esta serie de esta miniserie de tutoriales de modelado 3 o de modelo 3D en la descripción, para que vayas y lo veas en caso que no lo has visto y vayas y lo entiendas a full, ¿no? Hay que ver los dos, expliqué la vez pasada, hay que ver los dos videos, porque uno se entiende con el otro y el otro se entiende con el uno. Entonces no te saltes ninguno para que puedas entender completamente todas las cosas que se pueden hacer con este modelo 3D y cómo posicionarlo directamente y utilizarlo en tu proyecto en Clip Studio Paint. Gracias por ver, yo soy Musiker, estamos viéndonos en más tutoriales, ya sea de Clip Studio o de Toon Boom Harmony en este canal. Gracias por ver, nos estamos viendo. Bye.